Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Hola, hoy vamos a estar hablando de una parábola que Jesús narró. La encontramos en Lucas 15. Es una parábola muy conocida, es la parábola del hijo pródigo. Es una historia que, si te detenés a escudriñarla, no contiene una introducción, tiene un desenlace que deja lugar a la imaginación y que habla no de un hijo. En realidad vamos a descubrir que Jesús hablaba de dos hijos. El hijo menor por un lado, el hijo pródigo y el hijo mayor. Pero también tenemos un personaje extraordinario en esta historia, que es el padre. Versículo 11 de Lucas 15. Jesús dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. A ver, remontemos en el tiempo. En el Antiguo Oriente, que un hijo le pidiera la herencia al padre, las herencias vienen después de una muerte, pero le estaba pidiendo la herencia en vida, estaba pidiendo los bienes del padre. En esa época eso era algo avergonzante para un padre del Antiguo Oriente. ¿Y qué hace el padre? Hizo lo que cualquier padre de esa época y del Antiguo Oriente hubiese hecho. Comenzó a gritar, echó a su hijo, lo expulsó, lo desheredó, lo expuso ante la sociedad. ¿Qué hizo el padre? Dice: les repartió los bienes. Cuánto dolor, ¿no? Porque lo que vemos en este hijo menor es que no le importaba el padre, solamente le importaban los bienes del padre. Lo único que le importaba de su padre era lo que el padre tenía, lo que el padre poseía. En la versión del griego, el repartir los bienes es una traducción de la palabra griega bios. ¿Qué es bios? Es aquello con lo que se sustenta la vida. ¿Y qué hizo el padre? El padre se arrancó un pedazo de vida. Le dio un tercio de sus tierras. Lo que poseía el padre eran tierras. Y si volvemos a aquella época, lo que daba estatus, una condición social, era la cantidad de tierra que una familia poseía. Y dice que no muchos días después, una vez que el padre vende las tierras, ese tercio que le pertenecía al hijo como herencia, luego de su muerte, esta herencia que se reparte antes de la muerte del padre, el hijo se aparta. Porque déjame decirte que el pecador siempre se aparta para hacer sus fechorías. El adúltero se tiene que apartar, ¿verdad? Se tiene que esconder. En un hotel alejado, el que se va a drogar
o se encierra en su habitación, o lo hace en un lugar también encerrado, o en un lugar ahí apartado para que no lo vean. El pecador se aparta y el hijo menor, el hijo pródigo, este hijo que podemos notar lo ingrato, lo desamorado, se va directo al pecado, se va y se hunde en el pecado, se lleva los bienes del padre. Podríamos decir que desangró a su padre, le arrancó un pedazo de su vida al padre y se va a dilapidar los bienes de su padre. Pero, como pasa con todo pecador, no tuvo que pasar demasiado tiempo para que los bienes se gastasen. Porque, déjame decirte algo, hermano, las bendiciones se gastan también. Los bienes se gastan. Las bondades se gastan. Y se encontró en la peor de todas las condiciones, este hijo menor. Se encontró sin dinero, sin comida, sin trabajo, y cuando le surge un trabajo, era apacentando cerdos. Llegó a tocar fondo, como decimos hoy en día. Llegó ahí a hundirse. Y así comenzó a vivir. Dicen que envidiaba la comida que comían los cerdos. Llegó a ser un cuidador de cerdos. Llegó a vivir entre el barro, entre la mugre. En esto de tocar fondo, porque tocar fondo sirve. El hijo pródigo abre sus ojos y recuerda de quién era hijo, recuerda a su padre y se da cuenta que él está ahí entre cerdos y que cualquiera de los jornaleros de su padre vivían mejor de lo que él estaba viviendo. Entonces decide volver a su padre, pero ya no como un hijo, sino que quiere retribuirle al padre, quiere ir como jornalero. Y te explico por qué. Ya no se sentía digno de la casa de su padre, porque los esclavos incluso vivían dentro de las tierras de sus amos. Pero los jornaleros venían todos los días, trabajaban, cobraban su salario, su jornal y se iban. Y él quiere retribuirle de algún modo a su padre, por eso dice, voy a presentarme pidiendo mis disculpas a mi padre y pidiendo, porque no soy digno de otra cosa con todo lo que le he hecho a mi padre. Él se había dado cuenta por fin de lo bajo que había caído, del error que había cometido y sentía que no era digno de acercarse al Padre, sino simplemente para decirle, tómame como jornalero. No puedo pensar en pedirte más que eso. Y cuenta el Señor que el hijo comenzó el regreso, comenzó el retorno hacia el Padre. Y me gustaría que te pongas un poco en la escena, ¿no? Si esto te hubiese pasado a vos, quizá te pasó. Que un hijo te resulta ingrato, que un hijo solo ve tus bienes, tu economía, solo ve qué te puede sacar. Si un hijo te pide la herencia en vida, la gasta, la malgasta, se va al pecado y un día, estando sentado en tu casa por la ventana, ves que ese hijo regresa. ¿Cuál sería tu reacción? Quizás
Pensarías, ¿y este con qué se viene ahora? Este malagradecido se gastó todo y ahora ¿qué viene a buscar? La puerta está cerrada para este ingrato. O quizás lo mirarías con esperanzas. Yo te voy a contar lo que hizo este padre del Antiguo Oriente. Cuando ve a su hijo retornando, a ese hijo que le sacó una parte de su vida, este hombre se levantó y comenzó a correr. Y hasta en esto tenés que prestar atención. Un hombre grande levantándose la túnica, mostrando las piernas, no le importaba, y corriendo, no le importaba hacer vergüenza ante la sociedad. En esa época eso podían hacerlo los chicos, estar corriendo. Las mujeres, pero que un hombre, un patriarca, levantara su túnica y comenzara a correr en busca de ese hijo que se había sumergido en el pecado. Habla de un increíble hombre, de un intenso e inmenso amor por ese hijo. Y se tira al cuello del hijo y lo abraza. Y no dejó que el hijo diera explicaciones. Y por supuesto que no aceptó que el hijo fuera su jornalero. Había retornado su hijo, su preciado hijo. Lo primero que hace es pedirles a sus sirvientes que traigan vestido nuevo para él y un anillo, porque el anillo era la firma. En aquella época, cuando se firmaban contratos, había un sello de la familia. El anillo representaba que él volvía a la familia, que pertenecía a la familia, y le puso calzado nuevo. Le abrió nuevas sendas a su hijo. Pero nos queda la historia del otro. ¿Qué onda con el hijo mayor, no? Estaba cuidando las tierras porque él también había recibido, ¿no? Los 2/3, la mayor porción, luego de la muerte de su padre, era para él. Se dedicaba a cuidar las tierras del padre. Y se acerca porque escucha sonidos de fiesta. Había festín en la casa del padre. No entiende nada y ni siquiera entra a la casa del padre. Le pregunta a los siervos del padre, ¿qué pasa acá? ¿Qué es todo esto? Entonces los siervos le cuentan que volvió el hermano y que el padre está dando un banquete, un festín. Ahora, el que deshonra al padre es este hijo, con una actitud completamente fría. Le cuentan que el padre hizo matar al becerro engordado. El becerro engordado era de la carne más rica y más cara de esa época. Solo se comía en alguna especial oportunidad. No era un banquete común. Y si habían sacrificado al becerro engordado era porque iba a venir todo el pueblo a esa fiesta. No habían matado a un corderito. Y eso al hijo mayor le dolió. Y no quiso entrar a la fiesta y el padre tuvo que salir a darle explicaciones. Tuvo que entablar una discusión con él para que entrara, para que viniera a festejar. La familia se había nuevamente reunido. Había banquete.
Este hijo tampoco pensó en los sentimientos del padre. Este hijo también lo único que le interesaba del padre eran los bienes. Porque ¿qué le contesta? Yo siempre estuve acá cuidando todo, cuidando tus tierras, cuidando tus cosas. Y cuando viene este pecador, este que se fue con prostitutas, este que se fue al mundo, que hizo de todo, ¿vos lo recibís? A este no le importaban los sentimientos ni la alegría de su padre. Estaba cometiendo el mismo pecado que el otro hijo. Deshonraba al padre. Solo quería también los bienes del padre. Todo lo que hacía, todo lo bueno que parecía, porque él siempre había estado acompañando al padre, siempre había hecho las cosas bien. Sin embargo, cuando vio la alegría de su padre, buscó arrebatársela, no le importó. No le importó el padre. Cuando Jesús cuenta esta historia, quizás vos suponés que a la mitad de la historia, cuando cuenta cómo el padre abraza al hijo menor que viene del pecado, vos decís, wow, pero se habrán puesto a llorar. Deben haber terminado todos a moco tendido. No alcanzarían los pañuelos cuando el Señor contó esta historia. Y quiero decirte que no, que se quedaron duros, que se quedaron impávidos. Porque el Señor les estaba hablando, ¿sabes a quiénes? A los publicanos y a los pecadores. Y les estaba hablando a los fariseos, a los líderes espirituales, a los legalistas y a los religiosos. ¿Y qué te quiero decir hoy? Que el menor, el mugroso, el que estaba lleno de pecados, ese es el que se salvó. Porque ese vino al Padre con su mugre, reconoció su error. Y el Padre no lo volvió jornalero. El Padre, por su misericordia y por su gracia, le dio nuevamente lugar. Pero el otro, el obediente, el que hacía todo, ¿sabes por qué lo hacía todo? Porque seguía las cosas, seguía los mandamientos y la ley. Porque buscaba el favor de Dios. Porque buscaba hacer las cosas para obtener algo a cambio. Ese no estaba salvo. Ese era un religioso. Ese no conocía a Dios. Y esto hoy pasa también, hermanos. Dos clases de pecadores. Algunos que están sumergidos en mugre, en lodo, pero que Dios los lava. Nuestro Señor Jesucristo, su sangre poderosa, los lava y los levanta, les da nueva vida. Y por otra parte tenemos a aquellos que tienen que comenzar a plantearse, ¿soy salvo? Porque hacen las cosas bien o son muy legalistas. De hecho, tienen un dedo acusador, se la pasan viendo los pecados de todos los demás. Pero lo hacen con el fin de obtener algo a cambio. Por eso son los primeros a la hora de enojarse con Dios cuando Dios no les da lo que ellos piden. Si sos cristiano, si aceptaste a nuestro Señor Jesucristo, si fuiste lavado con su sangre, si tenés nueva vida, entonces tenés que seguir a Cristo por amor, para tenerlo en tu vida, no por el favor, para que lo reflexiones en familia. ¿Qué pecador sos? ¿El número 1 o el número 2? Que Dios te bendiga. Comunicate con Ejército de Dios, Renovación del Alma al 011 54 57 98 81 o 011 34 81 23 24. Encuentros de sanidad y liberación.
todos los martes 19:45 horas en Bermúdez 2246, Cava, Argentina. Dios te bendiga.